a todo el equipo, a la audiencia que nos honra con su sintonía. Vuelvo al tema de Gaza y al tema de Israel. Pero no agreda a ese tipo otra vez. Y yo no lo agredí, yo le hice una pregunta y se la pues contextualicé. Y le voy a repetir los contextos también. Y Fafa secundó con otro fuetazo. Sí, le hice una pregunta con un contexto. No duré ni un minuto haciéndola. Es la pregunta. Y compartí unos datos. Porque en medio de una guerra, la primera víctima es la verdad. Y Israel realmente es un pueblo que ha atravesado por muchas dificultades y ha sido víctima de una de las acciones más degradantes de la humanidad por parte de humanos contra otros, ese pueblo israelí. Y la gente conoce el Holocausto, pero antes del Holocausto, los judíos fueron perseguidos por la Iglesia Católica, donde yo me formé, fueron perseguidos sistemáticamente por la Iglesia Católica por sus convicciones. Y también los cristianos protestantes persiguieron. Sí. De hecho, la persecución alemana contra los judíos tiene como base un texto de Lutero que se llama Las mentiras judías. Sí, los judíos fueron perseguidos, obligados a desertar de sus convicciones también, estigmatizados y de todo por las fuerzas cristianas. Eso es innegable, pero tú ser víctima no te justifica ni te legitima para ser victimario. El caso específico de que quisimos resaltar ayer, lo vuelvo a resaltar ahora, es el de las víctimas de la Franja de Gaza. Las cifras oficiales, no del gobierno, no de Hamás, sino de Naciones Unidas, que es el sistema internacional financiado por todos los países del mundo, es que van más de 55.000 muertos desde el inicio de los conflictos, que inició con un ataque de Hamás. Y estoy compartiendo ahí en pantalla, cité un periódico, el periódico El País, porque ese lo recogió, pero todos los periódicos importantes del mundo recogieron la declaración del gobierno de Israel reconociendo que todos los meses le daban $30 millones al grupo terrorista que los atacó para dividir y ponerlo en conflicto con el grupo pacifista político que dirigía la otra parte de Israel. Y ese grupo terrorista que recibía $30 millones mensuales del gobierno de Israel se le revela de esa alianza y ataca a Israel. Lamentablemente, un ataque con rehenes. Y la respuesta ha sido impactar, destruir prácticamente la Franja de Gaza, porque está destruida. No hay un edificio completo civil que no sea de atención a víctimas en pie. Y lo que está diciendo, antes de este conflicto con Irán, que ya opacó lo otro, lo que estaban diciendo los países era pidiéndole por favor Europa, España, Francia, a Israel que permitiera que entrara ayuda humanitaria. Y lo que se decidió fue contratar una empresa privada o armar una empresa entre Estados Unidos e Israel para que esa empresa fuera la que llevara la comida. Nadie podía llevar alimentos. Y lo que reporta la prensa toda la semana es que hasta 50 muertos cada vez que entregan comida, porque le están disparando a los que están buscando la comida. Y hace una semana publicó UNICEF, es la Agencia de las Naciones Unidas para la Niñez y la Adolescencia, un comunicado pidiendo que por favor se permitiera que se llegara a tener agua en Gaza, porque se estaba bloqueando el acceso al combustible para las plantas que sacan agua del mar, le quitan la sal y se la dan a los gazatíes. Y hasta el acceso a la gasolina para prender la bomba, para sacar el agua del mar, para que se la beban los niños, estaba bloqueado, y tuvo que UNICEF hacer un llamado mundial pidiendo, porque iban a morir niños de sed en la semana pasada. Hay un elemento profundo de nutrición de niños y muertes de niños por falta de acceso y de recursos. Esa es la realidad, durísima. Y eso no hace que alguien que la presente sea un antisemita o un antijudío. Es que tenemos un gobierno, específicamente el de Netanyahu, porque esto no es un asunto de todos los israelíes, sino un gobierno que está abrazado al ala más radical de su religión y que tiene muchos casos de corrupción en la justicia, que tiene una oposición muy fuerte en política en su país, y que ha decidido que tiene el derecho, por recibir un ataque del grupo terrorista que él financiaba con dinero público de su país, de destruir a todas las personas, incluyendo a los civiles.
Y se han inventado la teoría nueva de la legislación internacional que si ellos tienen a militares de Gaza haciendo reuniones en un hospital, pueden bombardear el hospital completo, con todos los civiles incluidos. Y eso no es correcto. Lamentablemente, en la guerra, como inicié, la primera víctima es la verdad. Pero si además de tú afectar la dignidad y la vida de la gente, también mientes sobre los hechos mismos, tú estás victimizando doblemente a esas personas que no son 100, ni 200, ni 1000, ni 2000. Si tú te quitas el número que decían las autoridades de Israel aquí ayer, de 20.000 terroristas financiados por el gobierno de Israel por muchos años, tú por lo menos tienes mínimo más de 40.000 personas civiles muertos. Y eso no se puede quedar así. No lo decimos aquí en este medio de comunicación. Varios países del mundo ya están reclamando que cuando pase todo esto, allá se tengan consecuencias por crímenes de guerra. Esa es la realidad. Y es la realidad que le queremos compartir a la ciudadanía dominicana para que comprenda esta desgracia. No la vamos a resolver por aquí, tenemos muchos problemas en el país, pero para que veamos el rostro de la guerra y las cosas, al igual que como vimos en el Holocausto, que lo estigmatizamos y lo proscribimos, no debemos conocerla para que no se vuelvan a repetir.